Ejercicio de aplicaciones de las leyes de Newton. Dice, un objeto de 10 kilogramos está sobre un plano inclinado a 15 grados con respecto al horizontal. Si μk es 0.200, determinar la fuerza paralela para que el objeto, inciso A, suba con velocidad constante, inciso B, suba con aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, primero vamos a dibujar la situación. Tenemos un plano inclinado. Nos dan un ángulo de 15 grados con respecto al horizontal. El objeto va a ser empujado hacia arriba. Por lo tanto, se va a estar moviendo hacia arriba. Así que vamos a tener en sentido contrario una fuerza de fricción. Además vamos a tener una fuerza normal que siempre es perpendicular al plano. Y por último vamos a tener un peso W. Este peso con un ángulo también de 15 con respecto al eje Y. Vamos a descomponerlo. Vamos a tener una componente del peso en Y y una componente del peso en X. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya de una manera orientada como lo acostumbramos, tenemos hacia arriba la fuerza normal, hacia abajo la componente Y del peso, hacia la derecha la fuerza F mayúscula, hacia la izquierda vamos a tener la componente del peso en X y también vamos a tener la fuerza de fricción. Así quedarían todas nuestras fuerzas. Así que vamos a hacer la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces la suma de fuerzas en X, y sumamos las fuerzas que están en el eje X, nos quedaría F mayúscula, que va hacia el lado positivo del eje X, menos componente del peso en X, que va hacia el lado izquierdo, menos fuerza de fricción, y esto lo vamos a igualar a masa por aceleración, porque es un movimiento, en este caso lo vamos a igualar a 0, porque es un movimiento a velocidad constante. Es un movimiento a velocidad constante porque nos dice que calculemos F cuando sube a velocidad constante, y la suma de fuerzas en Y nos quedaría hacia arriba la fuerza normal menos WY igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque está en reposo. Entonces, nosotros queremos calcular la fuerza F mayúscula. Entonces, como queremos la fuerza F mayúscula, esta está en la suma de fuerzas en X. Entonces, de suma de fuerzas en X sabemos que F menos WX menos FF es igual a 0. Como queremos F, despejamos esto que está restando, lo mandamos sumando del otro lado, y F va a ser igual a WX más FF. Entonces, así nos quedaría la ecuación. Sabemos que WX, cuando se trata de plano inclinado, lo vamos a calcular como W seno del ángulo, es decir, WX es masa por gravedad por el seno del ángulo. Y además sabemos que la fuerza de fricción es igual a μk por la fuerza normal. Entonces, como la fuerza de fricción es μk por la fuerza normal, necesitamos calcular la fuerza normal. La fuerza normal la conocemos de la suma de fuerzas en Y. Sabemos que fuerza normal menos WY es igual a 0. Por lo tanto, si despejamos esto, resulta que fuerza normal es igual a WY. Entonces, si nosotros sabemos que la fuerza normal es WY, entonces la fuerza normal va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, en nuestra fórmula anterior dijimos que F era WX más fuerza de fricción y que WX era
masa por gravedad por el seno del ángulo, más la fuerza de fricción, dijimos que era mu k Fn, mu k Fn. Entonces ahora sabemos que Fn es Wy, entonces F va a quedar masa por gravedad, seno del ángulo, más mu k por Fn, que sería masa por gravedad, coseno del ángulo. Entonces así nos quedaría de momento la ecuación. Entonces, si nosotros sustituimos los valores de la ecuación, vamos a tener, podemos factorizar, y F va a ser igual a masa por gravedad por el seno del ángulo más mu k por el coseno del ángulo. Entonces, si nosotros sustituimos ahí nuestros valores, vamos a tener que F va a ser igual a la masa. La masa dijimos que era 10 kilogramos por 9.81 por el seno del ángulo, que era seno de 15, más mu k dijimos que era 0.2 por el coseno de 15. Entonces, si hacemos todos estos datos, los sustituimos ahí, vamos a tener que al final F mayúscula nos debe de dar 44.2 newton de resultado. 44.2 newton de resultado. Ahora en el inciso B me dice calcular la fuerza F mayúscula para que el objeto suba con aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que cuando hagamos la suma de fuerzas en Y, ahora sí vamos a igualar a masa por aceleración, y esto sería F mayúscula menos Wx menos FF igual a MA. Por lo tanto, esto que está restando lo mando del otro lado sumando, y me queda que F es MA más Wx más FF. Esto ya lo calculamos del inciso A. Entonces resultó que todo esto nos daba 44.2 newtons. Por lo tanto, F mayúscula va a ser igual a la masa, que dijimos que era 10 kilogramos por la aceleración que tiene el bloque, que son 2 metros sobre segundo cuadrado, más 44.2 newton, y eso sería 20 kilogramos metros sobre segundo cuadrado más 44.2 newton. Y si sumamos eso, nos debe de dar que F es igual a 64.2 newtons, 2 newtons de resultado final. Y esa sería la fuerza que hay que aplicar para que el objeto suba con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado.